Estimados estudiantes, saludos cordiales. Voy a dejar aquí este material sobre el embrague monodisco, el embrague que normalmente tienen nuestros vehículos. Quiero antes que nada pues empezar diciéndoles que todos los sistemas eh, vehiculares pues deben llevar un acoplamiento que permita comunicar y a la vez también interrumpir el paso del movimiento generado por el motor hacia las ruedas. Eso significa que debemos tener un acoplamiento llamado embrague. ¿Sí? Dicho esto, el embrague se encuentra entre el motor y la caja de cambios. ¿Sí? ¿Cuál es la función principal de nuestro embrague? La función principal es acoplar y desacoplar, ¿sí?, el giro del motor al tren de transmisión. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer nuestro embrague. Ahora, un embrague permite lo siguiente. Primero, conducción suave y sin sacudidas. Cambiar de marchas, que creo que es lo más importante, cambiar de marchas, porque sabemos que la relación que tiene el movimiento, las revoluciones del motor versus las relaciones que tienen nuestras llantas, pues de pronto no está, no es en conjunto, sino de pronto una tendrá mayor, otra tendrá menor, o viceversa. Entonces, para tratar de sincronizar este, este, mm, estas RPMs, pues nos presenta el embrague como una alternativa. Transferir las fuerzas de deslizamiento y proteger contra la sobrecarga. El embrague convierte la energía de calor durante el acoplamiento y desacoplamiento. ¿Sí? Entonces, mencionábamos que nuestro embrague está entre el diferencial y el árbol de transmisión. ¿Sí? Justamente en esta partecita de acá, donde termina la parte trasera del motor e inicia la coraza de la caja. Ahí está nuestro embrague. Continuamos. En este caso estamos hablando de embragues monodisco, en seco. Decimos en seco porque de pronto hay embragues como el embrague de transmisión automática que ya maneja un fluido. Este fluido es el que proyecta y que genera el movimiento y de las marchas. Entonces hablamos de embragues monodisco en seco. Dijimos que aquí estaba el embrague, ¿sí? Aquí estaba el embrague. Ya. El embrague está por este lado de acá, en cambio, ¿sí? En esta parte de acá, donde se une el motor con la caja. Ahí está nuestro embrague. Vamos a ver, ¿sí?, cuál es el principio de funcionamiento. ¿A qué está fijado entonces el volante de inercia? Como habíamos estudiado en los ejes fijos y móviles del motor, hablamos de que nuestro volante de inercia está acoplado directamente al cigüeñal, entonces gira en convenio con lo que genera nuestros pistones, nuestras bielas. Entonces nuestro volante de inercia está fijado directamente al motor. ¿A qué está sujeto entonces el disco de embrague? ¿A qué está sujeto nuestro disco de embrague? El disco de embrague está sujeto, en cambio, ¿sí?, al eje de entrada de la caja de cambios. Sujeto, diríamos, posicionado, ¿no? No podemos decir que de pronto está empernado o asegurado en su totalidad. Realmente lo que está posicionado sobre el eje de entrada, ¿sí? Posicionado sobre el eje de entrada. Vamos a ver qué sucede en este motor en movimiento. Ahorita vemos que el eje, que en este caso sería el eje de entrada a la caja de cambios, está unido, está adherido al, al volante de inercia, ¿sí? Como podemos observar, el volante de inercia está girando por el mismo hecho que gira siempre el motor, no por la combustión que se genera, ¿sí? En este sentido, si nosotros aplastamos el embrague, el pedal del embrague, el tercer pedal, vamos a ver cómo se va a ir desacoplando este sistema. Y ahí es donde ingresa, ¿sí?, la funcionalidad principal del sistema, ¿sí? Podemos observar que en un momento dado, pues, se queda separado en su totalidad tanto el sistema perdón, queda separado en su totalidad el volante de inercia, ¿sí?, con el acople de la caja de cambios. Volvemos a hacer la animación
y vemos cómo al unirse nuevamente vuelven, ¿sí? Vuelven a girar en el mismo sentido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este momento? Imaginamos que estamos en trabajo y nosotros siempre dejamos, ¿sí? Entonces de esta manera podemos visualizar cómo se genera el rozamiento y el rozamiento por lo tanto produce calor. Qué importante también vamos a ver qué pasa eh, cuando el eje de entrada de la caja de cambios no está acoplado con el motor. Primero, el volante de inercia gira, ¿sí? Primero y único. Entonces, cuando no está acoplado, cuando está separado, lo único que gira es el volante de inercia. Continuamos. Se acopla totalmente el eje en entrada de motor. Vamos a acoplar totalmente el eje a la entrada del motor. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Sí? Cuando el eje de entrada de la caja de cambios está acoplada con el motor. Primero, el eje de entrada de la caja de cambios gira. O sea, ya tenemos movimiento en la caja de cambios. Segundo, el disco de embrague gira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre el volante de inercia y el acople que tenemos, ¿sí? Se produce el movimiento. Entonces también está girando nuestro disco de embrague. ¿Sí? Y el volante de inercia gira. Entonces, ¿qué sucede cuando todo está acoplado? Todo gira. ¿Qué sucede cuando algo no está acoplado? Solamente el volante de inercia gira. Vamos a intentar una maniobra de la que siempre nosotros, a la que siempre nosotros estamos expuestos. ¿Qué es esto? ¿Sí? Vamos a intentar patinar nuestro embrague. El embrague patina. ¿Qué sucede? El disco de embrague gira un poco más lento y el volante que el volante de inercia, ¿sí? Entonces, como que nosotros vamos a darle, a tener potencia, pero esa potencia no va a ser bien canalizada y solamente una parte de esa potencia es la que se va a transferir a nuestra caja de cambios, ¿sí? Eso sucede cuando nuestros vehículos están patinando o cuando patinan. Y definitivamente es ahí donde empieza a haber un calor excesivo y este calor excesivo genera que se nos vaya degradando la fibra o el ferodo del disco de embrague. ¿Qué sucede cuando un embrague patina? Vamos a preguntarnos, ¿qué sucede cuando un embrague patina? El embrague se calienta. Imaginemos que estamos patinando nuestro vehículo y veamos qué es lo que está sucediendo. Empieza a calentarse. No se ha acoplado lo suficiente, ¿sí? Empieza a salir inclusive humos, vapores y el olor es un olor característico particular de fibra quemada, ¿sí? Porque extremadamente se ha procedido o mejor dicho, se ha quemado lo suficiente nuestro embrague. Vamos a continuar por acá y vamos a qué conversión energética se produce. ¿Qué conversión energética se produce? Hablábamos de que la conversión energética que se produce es la de movimiento de rotación, sí, la de movimiento de rotación a calor. Esta es una imagen un poco más real de lo que es nuestro kit de embrague, de nuestro sistema de embrague, que obviamente no podemos dejar atrás el volante de inercia y sumamos a ese también el eje de la entrada, el eje de entrada de la caja de cambios. Entonces, este conjunto de mecanismos desde el volante de inercia hasta el eje de entrada de la caja de cambios es bien llamado así embrague, embrague monodisco. Vamos a proceder a ejecutar el movimiento en la animación y observamos que en estos precisos instantes nuestro vehículo está en marcha, ¿sí? Tiene marcha,
Eso significa que la fuerza o el giro del motor está proyectado directamente al eje de entrada de la caja de cambios y eso significa que hay movimiento con potencia en las ruedas. Pero, ¿qué sucede si yo empiezo a aplastar mi pedal de embrague? Vamos a ver que un mecanismo, en este caso, puede ser un mecanismo de acoplamiento o de pronto un rulimán. Este va a realizar este movimiento, lo cual va a aplastar un diafragma y en ese sentido, si observamos cómo solamente se queda en giro el volante de inercia, ¿sí? Y lo que queda estático a espera de una marcha nueva es mi eje de entrada de la caja de cambios. Entonces, este es el sistema ya con animación propia. Regresamos y vemos nuevamente, atención, justamente al eje de entrada de la caja de cambios, ¿sí? A este de acá. Vemos cómo gira, ¿no es cierto? Vemos cómo gira cuando el pedal está suelto. Cuando el pedal está aplastado, vemos cómo este para, ¿sí? Como este para. Entonces, si decimos que mi volante de inercia está girando, ¿sí? ¿Qué debe permitir un embrague entonces? Primero, proteger contra sobrecargas, o sea, para que no sea tan brusco el movimiento. Iniciar la marcha sin sacudidas. Si nosotros ponemos una marcha, cualquiera que ésta sea, a un vehículo, este vehículo va a tener siempre un desacorde en la potencia que está transmitiendo versus el engrane o la relación interna de la caja de cambios. Entonces, esto lo que va a hacer es que vaya progresivamente disipando la potencia. Podemos cambiar a otra marcha sin rechinar. Es obvio, ¿no? O sea, no tenemos nosotros en algunos vehículos inclusive es imposible poder cambiar de marcha sin embrague. ¿Sí? Entonces nos permite cambiar tranquilamente de marcha y transferir las fuerzas sin deslizamiento. La idea es esa, ¿no? Inclusive uno de los problemas cuando nos encontramos que nuestro kit de embrague está dañado es que al cambiar de marchas sentimos un traqueteo, sentimos que de pronto el motor salta y es por eso, ¿no? Porque de pronto no hay esa fuerza de adherencia necesaria para que pueda comunicarse directamente mi disco de embrague con mi sistema, perdón, en este caso sería mi volante de inercia. Entonces, al no haber una fuerza de adherencia, pues esto siempre va a tender a despegarse y ahí es donde encontramos problemas. Mientras no encontremos esos problemas, tranquilamente sabemos que nuestro embrague está en buen estado. Componentes, ¿qué componentes? Ya habíamos dicho que partíamos desde la parte de atrás, que es del volante de inercia. Tenemos también nuestro disco de embrague, tenemos nuestro plato de presión de embrague, tenemos el cojinete de empuje, ¿sí? Y de pronto el accionamiento, que más adelante vamos a ver de qué se trata este accionamiento. Pero partiendo de lo siguiente, justo en la parte plana, en la superficie plana del volante de inercia es donde se asienta mi disco de embrague. Mi disco de embrague siempre tiene que tener esa posición. No sé si es que se logra visualizar que en la parte central tenemos unos resortes, ¿sí? Sobresalidos. La parte sobresalida es la que ingresa dentro del plato de presión de embrague. En ocasiones, pues, dentro de los mantenimientos se puede decir que esta parte de los resortes que contienen los resortes está en la parte, al otro lado. Eso significa que mi disco de embrague está mal ubicado, mal posicionado. El plato de presión, sí, que no es más que un diafragma que nos permite pegar claro, en ese sentido sería pegar o desacoplar el disco de embrague. Y el cojinete, el cual va a permitir accionar en cambio mi plato de presión. Listo, en resumen, disco de embrague proporciona la conexión a la caja de cambios. Plato de presión proporciona el acoplamiento y desacoplamiento. Cojinete de empuje asegura que la fuerza del pedal sea transferida al plato de presión y volante de inercia. El embrague está montado en el volante de inercia y proporciona la conexión para que el disco de embrague y el motor. Continuamos con lo siguiente. ¿Qué tipo de embrague es este entonces? Hablábamos de que es un embrague
monodisco en seco, correcto. Hablamos que es un embrague monodisco en seco. ¿Cuáles entonces son las características de este embrague? El embrague solo tiene un disco de embrague. El embrague no está lubricado. Punto número uno. Aquí analicemos, al hablar de un solo disco de embrague, eso significa que sí, efectivamente. Hay vehículos que por su potencia, hay vehículos que por su tipo de caja necesitan que tenga dos embragues, tres embragues, dependiendo la situación en la que se encuentre el diseño del vehículo. Esto solamente es para darnos una referencia, ¿no? Eh, bueno, aquí hablamos ya de las diferentes partes y vamos a hablar en cambio de la función que tiene nuestro disco de embrague, que era proporcionar una conexión a la caja de cambios. Vamos a hablar cuál es la función en cambio del plato de presión, proporciona el acoplamiento y desacoplamiento. Vamos a hablar en cambio por acá de cuál es la función del cojinete de empuje, como habíamos mencionado, permite que la fuerza del pedal se transfiera al plato de presión. Eso es importante, ¿sí? Hacer notar eso. Y por último, ¿cuál es la función del volante de inercia? ¿Cuál será la función del volante de inercia? ¿Sí? Proporcionar la conexión para el disco de embrague y el motor. Continuamos por acá. ¿Cuál es entonces el funcionamiento en sí y cómo funciona en sí? Nuevamente ponemos en acción nuestra animación y realizamos la actividad. ¿Sí? Recordemos, nuevamente, gira mi volante de inercia, gira mi plato, gira mi disco de embrague, gira mi eje de entrada a la caja de cambios. Está todo girando siempre y cuando mi pedal está suelto, está liberado. Pero ¿qué pasa cuando mi pedal está aplastado? En este sentido voy aplastando, imaginémonos que estamos aplastando mi pedal y veamos qué sucede. ¿Sí? Nuevamente mi eje de la caja de entrada está libre, ¿no es cierto? Está libre. El disco de embrague se desacopla del volante de inercia. Vamos por acá. Hemos dejado atrás mi plato de embrague, ¿sí? Hemos dejado atrás mi plato de embrague. Concentrémonos entonces en mi em, volante de inercia y la función que tiene mi disco de embrague, ¿sí? Y la función que tiene mi disco de embrague. Está girando, como ustedes logran observar, está girando, pero está aplastado mi embrague. ¿Qué pasa si lo suelto a mi embrague? Vemos cómo se va desacoplando, ¿sí? En este sentido, no hemos eliminado mi plato de embrague y solamente nos hemos quedado con el disco. Veamos el accionamiento de mi disco. ¿Qué sucede con mi disco? Ahí está liberado mi disco. ¿Por qué? Porque estoy aplastando el diafragma del plato. Pero en este sentido, al regresar, veamos cómo mi disco vuelve a su posición original y se comunica en totalidad con el eje del caja de cambios. En la punta del eje de la caja de cambios, no sé si se logra visualizar, hay un estriado. Este estriado coincide netamente, ¿sí?, con el estriado del disco de embrague. Ahora, eh, dijimos que está unido o que está puesto en el eje. Sí, está posicionado es la palabra. ¿Por qué? Porque en esto se canaliza, ¿sí?, mi disco de embrague. En esta punta, con estos estriados, se canaliza, ¿sí?, la parte interna de mi disco de embrague. ¿Ya? ¿Qué componentes giran aquí? El volante de inercia, ¿no? Cuando estaba aplastado. ¿Qué componente gira ahí? Solamente el volante de inercia. Vamos a iniciar la rotación. Con el control deslizante asegúrese de que el pedal del embrague esté completamente arriba. Vamos arriba. ¿Qué componentes giran cuando está arriba? Sí, giran todos. Gira el volante de inercia, gira el eje de entrada de la caja de cambios y gira el embrague. ¿Cuándo? Cuando el embrague está arriba. Sí, cuando hemos liberado a nuestro pedal de embrague. Ya, vamos por acá. Veamos, hemos sacado la carcasa de mi plato de presión y solamente tenemos este sistema de aquí, ¿sí? Un sistema con una especie de acoples, de resortes que nos permite
liberar y vamos a verlo cómo nos permite liberar. Listo, aquí está. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más grande por acá. Listo. Si yo aplasto mi embrague, no sé si es que, bueno, sí se logra visualizar, ¿no? Aplasto mi embrague, ¿sí? Y vamos a fijarnos en estas láminas de acero que tiene. Si yo aplasto mi embrague, estas láminas de acero van a actuar de tal manera que estas láminas de acero van a permitir recorrer, ¿sí? La superficie plana de mi plato de embrague. Observemos. Voy aplastando. Listo. Se fueron contrayendo, ¿no es cierto? Listo. Continuemos por acá. Vamos a ir visualizando qué sucede en cada una de las etapas. En este momento, ¿sí? Vamos a armarlo todo de nuevo, ¿sí? En este momento tenemos nuestro kit de embrague, ¿sí? En este momento tenemos nuestro kit de embrague unido junto con el volante de inercia y el eje de la caja de cambios. O sea, mi vehículo está ahorita en marcha y está levantado mi pedal de embrague, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo aplasto un poco mi embrague? ¿Ya? Vamos a ver qué sucede con el cojinete de empuje. Vamos, perdón, a eliminar todo y vamos a ver qué sucede primero con el cojinete de empuje. ¿Sí? Dejémosle solo al cojinete de empuje. El momento que yo aplasto mi embrague, vemos cómo mi cojinete de empuje va generando un movimiento. ¿Sí? Va generando un movimiento. Perfecto. Ahora vámonos. Vamos con la carcasa de mi plato de embrague. A ver qué sucede. Voy aplastando. ¿Sí? Al ser una carcasa, mayor situación no tiene. Pero sí nos sirve esto como un referente de fuerza para proyectar la presión necesaria. O sea, aquí es donde se van a apoyar las láminas para poder ejercer el movimiento de la superficie plana del plato de embrague. Vamos a ver ahora el diafragma, ¿sí? ¿Qué pasa si es que yo aplasto mi embrague? ¿Pero por qué? Porque hay un cojinete que lo va a realizar. Mira, al aplastar el embrague, se genera un movimiento no solamente en el diafragma, sino un movimiento en esta lámina principal. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa con el plato de presión. Recordemos que la carcasa, que está en la parte de acá arriba, va a servirnos como ese mecanismo de referencia de fuerza para poder generar el movimiento. En ese sentido, imaginemos que, mejor dicho, no, hagamos la simulación de que estoy aplastando el diafragma. Hagámosle la carcasa un poco transparente. Ahí nomás hagamos. ¿Sí? Sí logramos observar que nuestro plato de presión, ¿sí? Está prácticamente, tiene esta superficie plana. Pero estas láminas están unidas acá a unos remaches. Y es aquí donde se produce la contrafuerza para generar el movimiento, para que exista este movimiento. ¿Sí? Para que exista este movimiento. ¿Sí? Entonces, para eso es importante que la carcasa esté bien posicionada. ¿Sí? Ya. Continuemos. Vamos a ver ahora el funcionamiento del disco de embrague. ¿Qué sucede con mi disco de embrague? Cuando... Vamos por acá. Vamos por acá. Listo. Entonces, mi cojinete de embrague está funcionando, ¿no es cierto? Mi cojinete de embrague está funcionando de tal manera que... Listo, ya, ahora sí.
Cuando yo presiono mi embrague, y recordarán que mi embrague es, es movido o es accionado por mi cojinete. Sí, ahorita estoy moviendo. Sí, y el diafragma. Ahí estoy, ¿cierto? Mi disco de embrague está liberado en esta posición. Cuando mi disco de embrague empieza a girar normalmente, cuando todo gira. ¿Pero por qué? Porque ya se ha liberado la presión en el plato de embrague. Ya se ha liberado la presión en el plato de embrague. Dejemos solamente estos dos componentes. Sí, ahí dejemos. Ahí está liberada la presión. Pero vamos a observar qué sucede cuando yo aplasto mi embrague. Sí, en este sentido, está moviéndose, sí, mi carcasa y mi plato de presión, pero no se está moviendo mi disco. Volvamos acá. Ahí se va a mover todo en conjunto. Cuando yo aplasto mi embrague, va a dejar de moverse. Se está moviendo todo en conjunto y ahí. Y por último, el volante de inercia. ¿Sí? El volante de inercia va a estar en constante giro, siempre va a estar girando, es uno de los elementos que siempre va a estar girando. ¿Por qué? Porque mi motor está siempre encendido, digamos, o por lo menos cuando queremos transitar, ¿no? Va a estar siempre en constante giro, en constante movimiento, mi motor está encendido. Mi volante gira siempre y cuando mi motor esté encendido. Sea cuando esté aplastado el embrague, sea cuando no esté aplastado el embrague, eso significa que mi volante de inercia está siempre moviéndose cuando esté aplastado mi embrague o cuando no esté aplastado mi embrague. ¿Sí? Listo. Haciendo un resumen, mi cojinete de empuje, ¿sí? Mi cojinete de empuje, vamos haciéndolo de uno en uno. ¿Se acuerdan del cojinete de empuje? Vamos a darle play, ¿sí? Cuando yo presiono, se genera este movimiento. Vamos con la carcasa, que nos servía como referencia para una fuerza, ¿no? Vamos con el diafragma. En este caso, la carcasa y el diafragma, ¿sí? Permitirían hacer este movimiento. Y el plato de presión o la parte plana, ¿sí? Se apoyaría en la carcasa para poder mover o separar el elemento. Mi disco de embrague, en este sentido, estaría moviéndose siempre y cuando esté todo mi pedal levantado. Cuando está presionado, mi disco de embrague ha sido separado de su función. Y por último, mi volante de inercia que independientemente del movimiento del pedal, estará siempre girando. ¿Sí? Un poquito para afianzar el conocimiento, vamos a hablar un poquito de cuál es el componente que permite o qué es lo que hace mi disco de embrague. Entonces, sabemos que mi disco de embrague permite transferir el par motor del volante de inercia del eje de entrada a la caja de cambios. ¿Sí? Se puede mover a lo largo de una ranura del eje. A eso me refería cuando decía tiene unos estriados, tiene unos canales que permite mover, tanto sea para el un lado o para el otro lado. El disco de embrague gira sobre el eje de entrada del eje de entrada estriado de la caja de cambios. Un disco de embrague se compone de buje, soporte de ferodo, muelles amortiguadores de torsión y anillos de fricción. Un embrague es un componente de desgaste, significa que el ferodo está diseñado para que se produzca un desgaste más rápido que el volante de inercia. Yo voy a en este sentido, a cambiar muchas veces mi disco de embrague, pero mi volante de inercia de pronto va a soportar un poco más. Listo, ahí están los componentes, ¿no es cierto? Hablábamos ya de estos componentes y los mencionábamos hace un momento, ¿no? ¿Sí? Vamos a identificar cuál es nuestro disco de embrague. Este es nuestro disco de embrague. Correcto. ¿Qué componentes tiene mi disco de embrague? Primero,
una ferodo. Lo llamamos así o también lo llaman fibra. Esta fibra pues es una fibra especial. En algunos casos se trabaja con amianto, en otros casos se trabaja con fibras naturales. Primero disipa muy bien el calor y otra tiene un coeficiente de rozamiento muy elevado. Tenemos por acá anillos de fricción, tenemos los soportes donde va a ir la ferodo, ¿sí? Tenemos el buje que justo mencionaba donde va la parte del estriado y tenemos los muelles amortiguadores de torsión, ¿sí? ¿Qué permiten hacer estos muelles amortiguadores de torsión? Cuando acoplamos o desacoplamos bruscamente nuestro sistema, nuestro embrague, recuerden que mi disco está en movimiento y en un momento lo separamos y tiene que volverse a unir a ese movimiento. Eso significa que al volverse a unir van a haber vibraciones externas que pueden romper o pueden dañar. Esto permite la suavidad muchísimo para que cuando sea necesario y sea devuelto mi disco de embrague a su posición original, no sea bruscamente. Vamos por acá. Listo. Tenemos aquí la misma animación que hace un momento, pero ya. Lo único que de pronto para recabar en eso mismo, un embrague es un componente de desgaste. ¿Qué significa esta afirmación? Que el ferodo está diseñado para que se desgaste más rápido que el volante de inercia y el plato de presión de embrague. Si logramos localizar con anticipación algún tipo de problemas en el embrague y sentimos que ya hay un desgaste, es preferible parar porque lo único que cambiaríamos es el disco de embrague o en el mejor de los casos solamente la fibra o solamente el ferodo. Pero si dejamos eh, extralimitar los materiales y no cambiamos a tiempo, terminamos cambiando todo el sistema. Inclusive se han dado casos que se cambia el mismo volante de inercia. Sí, así que mucho cuidado con eso. Aquí está la ferodo. Sí, como les mencionaba, ¿no? Contenía amianto, debido a los peligros para la salud, ahora se utilizan materiales orgánicos. El amianto realmente es algo tóxico y algo cancerígeno, y las personas que ocupaban este material de pronto presentaban problemas de salud. Ahora, es importante que hoy ya se esté manejando con materiales orgánicos, pero tampoco es una opción al 100%, puesto que los materiales orgánicos todavía necesitan desarrollarse. Y siempre hay un poco de temas de problemas, que de pronto se desgasta un poco más rápido, y es justamente hasta poder obtener una formulación exacta, y las diferentes empresas siempre están trabajando en esto. Las partículas metálicas se incrustan en el ferodo para mejorar la conductividad térmica. Necesitamos siempre partículas metálicas para que pueda disipar mejor el calor. Eh, el aferrado se remacha en el soporte mediante remaches huecos. Estos remaches son de acero, cobre o latón. El disco de embrague tiene orificios adicionales para evitar que se pegue el volante de inercia. Qué importante saber que hay tipos de remaches. Siempre escoger de pronto los que son de cobre. Un disco de embrague tiene que cumplir estas exigencias: resistencia mecánica, altas temperaturas, alto coeficiente de fricción. Aquí es donde vemos la diferencia entre el amianto, que ya es un material probado, y el material orgánico. Disipación térmica, funcionamiento silencioso, larga durabilidad y peso reducido. No porque de pronto tenemos materiales, vamos a sobrecargar el peso, porque de nada sirve el poder tener un peso exagerado en el volante de inercia. Eh, Listo. Estamos agrandando la partecita, el material de fricción, y vemos cómo tiene unas trazas metálicas, al igual que tiene unas láminas de material orgánico, y de pronto el mismo material de amianto. Habíamos hablado de por qué hay partículas metálicas, y es justamente para mejorar la conductividad térmica. Em, ¿Cómo se llama esta fijación? Fijación remachada. ¿A qué se refiere? A que este material o este ferodo, estas, estas placas,
Sí, son remachadas con una fijación donde aseguras con una parte, pero la pones en la base y ahí es donde se queda fija. ¿Sí? Ya. ¿Por qué los remaches son huecos y hay agujeros adicionales después de cada dos remaches? Para asegurar que el disco de embrague no se pegue al volante de inercia. Aquí se maneja muchísimo el tema de la disipación de calor, se maneja muchísimo el tema de la dirección con la que va a ser friccionado mi disco de embrague en el volante, y es justamente por eso que tenemos unos agujeros adicionales para que inclusive por ahí sea que se vaya el material desgastado, sea que se disipe mejor el calor, o simplemente para que pueda, no pueda, más bien dicho, pegarse el volante de inercia. Ya, vamos con esta partecita de acá. Ya, ampliando un poco, vamos a observar si está girando todo mi sistema. Eso quiere decir que mi pedal está en la parte de arriba. Mientras yo voy aplastando mi pedal, se van separando los componentes y los elementos. Y vemos que queda un espacio. ¿Sí? Y vemos que queda un espacio. Hasta ahí, todo muy bien. Pero ¿qué sucede? Pero ¿qué sucede si es que yo, sí, ¿qué sucede? Vamos a verlo. Ya, ahí está. Pero ¿qué sucede si es que yo vuelvo o dejo subir con fuerza mi pedal? ¿Sí? En la mitad está mi disco, ¿no? Está mi disco de embrague. Pero mi disco de embrague tiene unas láminas que van a soportar el esfuerzo. Vemos cómo esas láminas se van a ir acoplando de tal manera que vaya existiendo el giro, hasta llegar a tal punto de pegarse en su totalidad. Sí, a eso se refieren los muelles axiales o los funcionamientos axiales. Ahora, tenemos justamente los muelles amortiguadores de tensión. Vamos a ver por acá. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Sí? El punto verde indica el movimiento del cigüeñal. ¿Qué afirmación es cierta para este movimiento del cigüeñal? El movimiento es irregular. ¿Por qué es irregular? Porque ustedes saben que la velocidad del pistón es más rápido de bajada que de subida. ¿Sí? Vemos cómo hay un movimiento no uniforme, ¿ya? Al poner nosotros un volante de inercia, se trata ¿sí? De eliminar este movimiento no uniforme, haciéndolo de pronto un poco más continuo. ¿Listo? ¿Qué sucede cuando nosotros acoplamos mi sistema de disco de embrague? ¿Sí? Vemos que el movimiento del cigüeñal, ¿sí? Está casi acorde con el eje de entrada de la caja de cambios. ¿Qué es lo que permite que esto suceda? Justamente los muelles de torsión de los cuales hablábamos nosotros a un inicio. ¿Por qué utiliza a menudo muelles con características diferentes para amortiguar las vibraciones? Sí, de pronto puede existir que al momento de bajar el pistón la velocidad se aumente, pero si se aumenta tranquilamente esa velocidad que, que de pronto puede interferir en el movimiento normal circular, ¿sí? Puede ser absorbida por este mecanismo llamado muelle, ¿sí? Muelles amortiguadores de torsión. De tal manera que se trate de acoplar de mejor manera el movimiento de los dos. Esto está trabajando normalmente así. ¿Qué sucede con los muelles de torsión cuando mi embrague está pegado? Es este el movimiento constante y es este el movimiento frecuente. Y este es uno de los principales problemas cuando existen movimientos
o cuando existen, mejor dicho, cuando mi vehículo ya ha recorrido bastantes kilómetros, ¿sí? Este movimiento hace que inclusive estos resortes se desprendan o se dañen o pierdan su grado de elasticidad. ¿Sí? Listo. Vamos ahorita a hablar en cambio del plato de presión de embrague. Sí, el plato de presión de embrague, como lo habíamos mencionado, sí, está también dentro del conjunto, dentro del kit de embrague, sí, y esto también permite el buen funcionamiento del sistema, ¿no es cierto? ¿Cuál es la funcionamiento? Perdón, el plato de presión de embrague. El objetivo del plato de presión de embrague justamente es eso, ¿no? Transformar la fuerza del pedal en movimiento. Transformar la fuerza del pedal en movimiento. El plato de presión se une aproximadamente axialmente, se puede mover axialmente, perdón, ya. De esta manera el disco de embrague queda entre el volante de inercia y el plato de presión. Habíamos dicho que el diafragma se aplasta y todo lo demás se mueve. Hay uno con diafragma y otro con muelles helicoidales. Vámonos por acá. Entonces, ¿qué hace mi plato de embrague? Justamente hace esto. Permite, ¿sí? Por efecto de aplastar mi embrague, permite que acoplar o desacoplar mi disco de embrague. Eso es lo que permite. Por acá. ¿Sí? Hay dos tipos de platos de presión. ¿Cuáles son esos dos tipos de platos de presión? ¿Sí? Por diafragma y por muelles helicoidales. Por diafragma, como les mencionaba y como hemos estado explicando, plato de presión por accionamiento por diafragma, el que tiene aquí estas paletitas, y de pronto plato de presión accionado por muelles helicoidales, o sea, por resortes. ¿Qué más podemos decir sobre el plato de presión y el accionamiento? Primeramente, por el de muelles helicoidales. Se utilizan en camiones, lo principal. Sus componentes principales del conjunto son plato de presión, muelles helicoidales y cubierta. La fuerza del pedal en conjunto aumenta linealmente. Veamos cómo entonces funciona. ¿Sí? Recordarán que igual vimos, ¿no?, este plato de presión, la superficie plana que mencionaba del plato de presión, es esta. En este sentido, si yo pongo presión en en estas tres láminas, obviamente vamos a necesitar un empuje y este empuje es dado por la cubierta, pero también necesito que ese empuje sea devuelto a su estado original y ahí es donde trabajan mis muelles de presión. ¿Cómo lo hacen? De la siguiente manera. Aplasto mi embrague, se está aplastando mi embrague. He aplastado mi embrague. Eso significa que he separado la superficie plana o el plato de presión, lo he separado, pero los muelles van a permitir esto, que regrese a su posición original. ¿Sí? ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta en cuanto a la trayectoria de la fuerza? Aumenta linealmente directamente proporcional. Mientras más fuerza, aumenta directamente, perdón, entre más aprieto yo mi pedal, aumenta más la fuerza, se separa más. Sí, es directamente proporcional. Eso es lo que hace mi plato de presión accionado. Ahora, el de diafragma, que ya lo habíamos estudiado, ¿sí? Eh, los componentes son plato de presión, anillo de alambre, diafragma, cubierta y tirantes. ¿Listo? Plato de presión, anillos de alambre, cubierta y el diafragma. ¿Sí? Ahora, lo principal de este tipo de sistemas es que se puede distribuir de mejor manera la fuerza. ¿Sí? Los tirantes transmiten el par del plato de presión y aseguran que éste permanezca centrado y que los muelles del plato de presión vuelvan hacia atrás al desembragar. ¿Sí? Se suele utilizar un embrague de diafragma
¿Cuál es la principal diferencia con el embrague de muelles helicoidales? En lugar de muelles helicoidales tiene un diafragma. Sí, aquí ya no tenemos los resortes, sino ya tenemos un diafragma. Pasemos a lo siguiente. Si yo aplasto mi embrague, vamos a ver cómo se recorre esto para atrás. Si yo aplasto mi embrague. Y si yo dejo mi embrague sin aplastar o lo dejo libre, vemos cómo este regresa, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Cuál es el motivo de la forma específica del diafragma? Para una mejor distribución de fuerza. Y justamente por eso tiene este diseño, para distribuir mejor la fuerza. ¿Está en movimiento todo mi sistema? Sí, y vamos a ver qué sucede cuando yo aplasto mi embrague. Vamos a ver qué sucede cuando yo aplasto mi embrague. Se ha desacoplado. Ahora, si es que yo aplasto mi embrague en su totalidad, vamos a ver qué sucede. Vamos a hacer un gráfico entre la fuerza del pedal y el recorrido de presión que tiene el cojinete de empuje. Si yo voy aplastando mi embrague va a suceder algo, ¿sí? Con la fuerza. La fuerza aumenta y luego disminuye en un punto determinado. O sea, ya así yo aplaste más, no se va a separar más, sino simplemente ya va a irse banda, ya va a ser de gana que se esté aplastando demasiado. Esa es una de las principales diferencias, al igual que como hablábamos del tema de diafragma, una de las principales diferencias que tiene con el sistema de muelles donde la fuerza era directamente proporcional. Aquí no. Aplicamos fuerza, llegamos a un punto donde ya no más y de ahí en cambio empieza a decaer, ¿sí? Hasta un punto determinado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en cuanto a la trayectoria de fuerza? Entonces, aumenta y luego disminuye en un punto determinado. ¿Sí? Ya. Vamos a comparar los dos sistemas. Vamos a comparar los dos sistemas. Y veamos, el primer sistema, cómo funciona, y el segundo sistema, cómo funciona. El primer sistema, que es de resortes helicoidales, al momento de aplastar, ¿sí? Vemos como mientras más aplasto, más se sube la fuerza, mientras el otro va decayendo. En este sentido vemos la particularidad, por eso es que el uno se utiliza para camiones y el otro de pronto más para carros de turismo, de pronto para carros pequeños. Sí, es importante entonces hacer notar esto. ¿Cuáles son las ventajas, por último, del embrague de diafragma? Construcción más ligera, construcción más económica, construcción más sencilla, construcción más compacta. ¿Sí? Listo. Por último, ¿cómo saber o cómo identificar los diferentes accionamientos con los cuales puede o de los cuales depende el mover mi elemento, en este caso mi plato de embrague? ¿Cuáles serán estos componentes que nos permiten el accionamiento? Embrague, accionamiento. El embrague se acciona a través del pedal del embrague. El motor se desacopla de la caja de cambios cuando se pisa el pedal. La horquilla del embrague empuja el cojinete de empuje hacia el diafragma. Vamos a ver si es cierto. ¿Aplastamos mi embrague? Sí, efectivamente es cierto. La horquilla de embrague ha permitido direccionar el cojinete y este a su vez está presionando mi diafragma. Hasta aquí todo correcto. ¿Cómo accionamos mi horquilla de embrague? Aquí está mi pedal. Mi pedal puede ser accionado, ¿sí? En este sentido. ¿Cómo se acciona el embrague entonces? Se acciona con el pedal del embrague. Si es la única forma de poder accionar mi key de embrague, sí, tiene que ser accionado necesariamente con el pedal de embrague. Punto número uno. Punto número dos. ¿Hacia qué se transmite la fuerza sobre el pedal de embrague?
hacia la horquilla de embrague. ¿Sí? Aplasto mi pedal y ¿a dónde se transmite esa fuerza? Hasta esta, hasta la horquilla de embrague. Aquí viene lo. ¿De qué manera se puede establecer una conexión entre el pedal y la horquilla de embrague? Puede ser mecánicamente e hidráulicamente. Mecánicamente, accionamiento mecánico. Aquí viene el tema de tener un embrague conectado directamente con el movimiento de un cable. Y también viene el tema de accionar mi engrane, perdón, a través de un accionamiento hidráulico, o sea, a través de un fluido. Identificamos nuevamente accionamiento hidráulico y accionamiento mecánico. Este, por ejemplo, es un sistema, ¿sí? Es un sistema que tiene cable. Algunos de los vehículos, inclusive pesados, tienen este tipo de sistema, al igual que otros tienen el sistema hidráulico. Pero independientemente de eso, ¿cuál es el objetivo? Que la horquilla de embrague tenga su movimiento, ¿cierto? Tenga su movimiento. Si yo aplasto mi embrague, vamos a ver cómo ese movimiento genera un movimiento en la parte de abajo, en este caso en la parte de la horquilla. Este necesariamente es un accionamiento por cable. ¿Sí? Ya. En este sentido, vamos a pasar, en cambio, por lo que es un accionamiento hidráulico, ¿sí? En- Aquí ya manejamos nosotros una bomba, un cilindro, maestro. Si aplastamos este cilindro, ¿sí? Por efecto de de este eje, al aplastar nosotros el cilindro, el fluido que contiene este reservorio va a caer por esta cañería hacia otro. Eso significa que se va a trasladar en movimiento fluido, ¿sí? Se va a trasladar fluido en movimiento. Esa es la segunda parte, o mejor dicho, la, la- el segundo tipo de accionamiento a través de un fluido, en este caso es un fluido hidráulico. ¿Sí? Eso es, mis estimados estudiantes. Entonces, haciendo de pronto un, un resumen de todo lo que hemos hablado, vemos cuán importante es el embrague, ¿sí? Vemos su funcionamiento y vemos también los mecanismos que nos permiten acoplar o desacoplar ese movimiento, ese giro que tiene mi motor, ¿sí? ¿Para qué? Para yo poder poner otra marcha, para yo poder sincronizar otra marcha, para yo poder mover mi vehículo de tal manera que no exista alguna especie de golpeteo, alguna especie de rechinido en la caja o en fin algunos problemas, ¿no? Todo esto nos permite eh, tener inclusive un poco más de confort. Recomendaciones principales aquí, ¿sí? Cuando no hayamos detectado a tiempo el tema de realizar el cambio de un em, disco de embrague, es preferible cambiar todo el kit. Pero si por alguna razón detectamos a tiempo que el disco de embrague está con algún daño, es preferible cambiarlo a tiempo y así solamente cambiamos la fibra o máximo el disco de embrague. Eso por un lado. Por otro lado, en temas de manejo, en temas de sincronización, es importante el no soltar mucho el embrague y el no soltar tan rápido el embrague, sino de manera sincronizada. Y también no pasar pisado mi embrague de tal manera de que no se caliente, ¿sí? Y esto implica también, o esto también hace referencia a los temas de que de pronto puede ser que al momento de estar aplastado el embrague, puede inclusive recalentarse y puede patinar mi vehículo. Eso es todo, muchísimas gracias y nos vemos. Hasta la próxima.